Muy bien, ya después de haber abordado lo que fueron los primeros años de Jesús, nos hemos ubicado en su bautismo. Ahora vamos a ver ese hecho importante de la tentación de nuestro Señor Jesucristo y las implicaciones y aplicaciones que esto tiene a nuestra vida. Va a ser común en la vida cristiana que después de hechos relevantes y gloriosos tengamos que enfrentarnos a periodos que, si no lo sabemos manejar, pueden ser periodos de sequía espiritual. Vemos al profeta Elías en una maravillosa experiencia allá en el Monte Carmelo, cuando desafía a los falsos profetas de allá, de Acab, y vemos cómo después de ese maravilloso evento, entonces tiene que salir huyendo al desierto. Vemos al Señor Jesús en esa maravillosa experiencia del bautismo y después encontrarse en la ineludible situación de la tentación. La vida cristiana también es así. Salimos de una experiencia con el Señor maravillosa, un retiro, un culto, y siempre está el acecho de Satanás. Debemos entonces llegar a algunas conclusiones rápidas sobre lo que es la tentación. Primero, la tentación viene de parte de Satanás. Satanás es el quien maneja la tentación. Esto lo confirma el profeta Santiago, el apóstol Santiago, cuando dice que cuando seamos tentados, no creamos que somos tentados de parte de Dios. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 13. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Obviamente, Satanás, aun cuando nos tienta bajo el permiso de Dios. Pero nace de Él tentarnos. Y obviamente allí estaba tentando a Jesús. Él había visto lo que había ocurrido allí en el río Jordán. Satanás sabe, tiene conocimiento. Entonces creía que por la naturaleza humana podía estimular esa naturaleza humana de Cristo y desvirtuar su propósito mesiánico. Por eso vamos a leer en el libro de Mateo esta tentación de Jesús, que también lo registra Marcos y lo registra el evangelista Lucas, es decir, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Si dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, desde el verso 1 en adelante: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el hombre vivirá. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían.
No podemos eludir la tentación. Todos vamos a ser tentados en algún momento. Y una de las cosas que me consuela en mi relación con Cristo, y debe servir de consuelo a todos nosotros también, es que Jesús fue tentado en todo, como dice la Escritura, pero que no pecó. ¿Y en qué sentido entonces esto me consuela? Es que entonces me puede entender. Decía Lao Tse, oigo y olvido, veo y recuerdo, vivo y aprendo. Esto fue lo que llevó a John Locke, el filósofo inglés, a determinar que la ciencia, que es la madre de todo, es la experiencia. Lo que originó el empirismo, que cuando una persona se expone a algo, verdaderamente aprende. Producto de la experiencia, aunque sea una experiencia empírica. Cuando yo hablo con Cristo acerca de las dinámicas que se dan en mi vida, de lo que me hace sufrir, de lo que me hace gozar, cuando hablo acerca de la noche oscura de mi alma, el Señor me entiende, porque Él fue tentado en todo. Y dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no deja de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y Él fue tentado originando su ministerio. Ya después del bautismo, cuando ya estaba preparado para comenzar aquella labor hermosa y preciosa que de los anales de la historia ya había sido predicha, Satanás se aparece. Sin avisar, se aparece en acechanza. Y ese otro aspecto que nosotros tenemos que estar conscientes de la tentación. Primero, que todos vamos a ser tentados. Y segundo, el carácter sorpresivo de la tentación. Todos vamos a ser tentados, pero vamos a ser tentados a veces cuando menos lo pensamos. ¿Por qué? Porque el diablo no es un soldado, es un guerrillero. Y como guerrillero ataca en acechanza. Dice la Biblia que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quiénes va a devorar? Y esta es una dinámica que se da y debo explicarla. Dentro del reino animal, la figura que se usa para denotar la forma en que el diablo ataca es el león. Dice que anda como león rugiente, no que es un león. El único león del cual habla la Biblia es el león de Judá y es nuestro Señor Jesucristo. Pero en su forma de ataque es como un león. Y el león es un mamífero carnívoro que se alimenta mayormente y principalmente de carne. Contrario a otros mamíferos como la hiena, que también es un mamífero carnívoro, pero que ataca de otra manera. ¿Cómo ataca la hiena? La hiena, si ve a una futura presa o una futura víctima, le comienza a atacar de manera repentina, pero sin calcular. Por ejemplo, si ve una manada de venados, inmediatamente le cae atrás y comienza a correr, digamos, a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Y el venado sale disparado a 60 kilómetros por hora. Pero después de 5 minutos, el venado baja a 50 kilómetros por hora. Pero la hiena se mantiene a 25. Después de 5 minutos más, el venado baja a 40 y la hiena se mantiene a 25. Y así, mientras el venado va reduciendo, la hiena mantiene y sostiene su mismo ritmo. Al cabo de 20 minutos, ya la hiena va a una velocidad mayor que el venado y el venado está totalmente cansado. ¿Por qué la hiena ataca sin pensar? Porque ella sabe en su conciencia animal y en su capacidad animal de que puede correr hasta por 1 hora con la misma velocidad sostenida y que tiene tiempo para entonces cansar a su presa y vencerla por cansancio y entonces sea una víctima fácil. El león tiene menos resistencia que la hiena. Por eso, cuando el león ve a los venados, se toma su tiempo, porque él solamente tiene 15 minutos para atacar y vencer a su presa. Y quizás hasta menos, porque él tiene un arranque muy veloz, pero después de ese arranque veloz se cansa rápido. Por lo tanto, el león puede durar horas estudiando la presa. ¿Y cuál va a ser la presa y la víctima del león?
la que esté fuera del grupo, la que esté lesionada o la que esté distraída. Esas serán las víctimas por excelencia. Por eso es que dice la palabra de Dios que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Está estudiándonos, está velándonos, se toma su tiempo. Y allí estaba Jesús en el desierto, orando solo, y dice, bueno, esta víctima es una víctima segura. Porque entendía que la soledad de Cristo, después de tener 40 días y 40 noches ayunando, iba a tener hambre. Y yo oigo muchos testimonios de personas que dicen que han ayunado hasta más de 40 días y 40 noches. Con el respeto, yo lo dudo. Porque no es lo mismo ayunar tirándose un caldito de sopa con todos los nutrientes. Así podemos durar 100 días ayunando y orando. Pero dice la Biblia que solamente 3 personas han hecho esto. Que han podido ayunar sin comer ni beber durante 40 días y 40 noches. Obviamente esto tiene que ser un milagro porque al término de ese tiempo ya estarían muertos. ¿Quiénes son? Moisés, que representa la ley, Elías, que representa a los profetas, y Jesús, que representa la nueva dispensación de la gracia. Solamente ellos 3. Por eso tengo mis dudas. Y aquí está Jesús ayunando. El diablo discierne que en 40 días una persona tiene que estar débil. Y entonces, ¿con qué es lo primero que le tienta? Le tienta tratando de seducir a Cristo. Y esto nos enseña los 2 aspectos de cualquier tentación. Cuando nos dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, lo que está diciendo es buscando a quien tentar. Es lo que quiere decir el texto. ¿Y de qué forma nos puede tentar? O nos trata de tentar seduciéndonos, como lo hizo con Cristo, trató de seducirle, darles cosas que puedan estimular la pecaminosidad. Si el diablo creía que era humano solamente de Cristo, porque somos seducidos de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia maldad, de nuestro propio potencial de maldad. Y el diablo lo que hace es que estimula estas cosas, nos seduce o nos intimida. En lugares donde los reglamentos y las leyes del Estado no protegen a los cristianos, entonces Satanás normalmente intimida a las personas. Aquí vemos que trató de seducir a Cristo, trató de tentarlo mediante la seducción, pero a Pedro lo tentó mediante la intimidación, porque Pedro sabía que si decía que era discípulo de Cristo, probablemente iba a correr la misma suerte. O Satanás o nos seduce o nos intimida. Y aquí vemos 3 formas de tratar de seducir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos visto que la tentación es ineludible, que es sorpresiva y que puede ser con intimidación o con seducción. Y lo último que vamos a estar viendo, para entrar a lo que Jesús le respondió a Satanás y la dinámica de la tentación en sí, es el campo de batalla de la tentación. Creo que la tentación, como nos enseña la palabra de Dios, es real. El lugar donde Cristo estaba también es real. Pero no creo que el texto soporte que el diablo se le apareció literalmente a Cristo. Por la sencilla razón de que el diablo es un espíritu, al igual que Dios. Y el texto no nos dice que el diablo tomó alguna figura humana o alguna apariencia humana. Más bien creo que aquella tentación se dio en el campo de batalla más sangriento que hay, la mente humana. Y la palabra de Dios nos sugiere eso. ¿Por qué? Porque nos dice en este capítulo 4, de donde habla de la tentación, que en el versículo 8, lo siguiente: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Si entonces la tentación fue real con la presencia física de Satanás,
entonces tenemos que descubrir dónde está ese monte tan alto que se puedan ver todos los reinos del mundo. Lo cual es imposible por dos razones. No hay un monte tan alto, no hay una visualización clara y está la curvatura de la tierra que no le podía dejar ver esto. Por lo tanto, ¿dónde nosotros podemos viajar y ver todo esto? En nuestra mente. En nuestra mente yo me puedo transportar a cualquier parte, puedo imaginarme cualquier cosa y puedo fantasear con lo que yo quiera que pueda imaginarme. No hay límite. Por lo tanto, la misma experiencia nuestra nos indica que el campo de batalla por excelencia es la mente humana. Por eso hay una pluralidad de textos que nos hablan de proteger nuestra mente, de que debemos nosotros mantenerla conforme a lo que el Señor establece en su palabra. Tanto es así que en Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra entendimiento en este pasaje es mente y la palabra transformado es metamorfosis. O sea, que debemos estar en una metamorfosis constante de nuestra manera de pensar, de nuestra mente, para que no caigamos en la trampa del enemigo. Obviamente el campo de batalla por excelencia es la mente. Y Satanás tienta a Jesús primero diciéndole: si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Mesías, si tú eres el enviado, si tú eres el Salvador, haz que esta piedra se conviertan en pan. Él sabía que Jesucristo tenía hambre, porque el versículo 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Era normal. ¿Estaba pecando Cristo si convertía la piedra en pan? ¿El problema era convertir la piedra en pan? Ese no era el problema. Pues Cristo podía demostrarle a Satanás: sí, yo soy el Hijo de Dios, mira, yo puedo convertir la piedra en pan y comérselo. ¿Estaba mal que Cristo se alimentara si tuviera hambre? No. Después multiplicó los panes y los peces. El problema no era convertir la piedra en pan, ese no era el problema. Muchos dicen: bueno, Cristo no convirtió la piedra en pan para no obedecer a Satanás. Bueno, eso pudiera ser, pero yo creo que hay una razón mucho más fuerte que esa. Y yo no sé cómo ustedes, mis amados, lo verán, pero para mí la razón fundamental por la cual Cristo no convirtió la piedra en pan es porque nunca usó el poder que tenía para su beneficio personal. Nunca usó el poder para su beneficio personal. De hecho, la palabra de Dios nos dice que cuando había alguna necesidad dentro del ministerio de Jesús, había un tesorero que esperaba la orden de Cristo para dar dinero a los pobres o para ellos comprar lo que necesitaban. Cuando Jesús estaba en Samaria, los judíos, los discípulos de Cristo, habían ido a la ciudad de Samaria a comprar lo que ellos necesitaban para su sustento. ¿Para qué? Si Jesucristo multiplicó los panes y los peces, ¿para qué vamos a comprar? ¿Tenemos hambre? Aparezca pan. ¿Tenemos deseo de comer pescado? Ahí está pescado. ¿Tenemos necesidad de comer? Señor, prepárate un corderito. Ahí está el corderito, cocido y todo. No vemos a Jesucristo haciendo eso. Nunca usó el poder que le había sido delegado, esa exousia, ese poder delegado, esa dinamita, esa explosión para crear cosas para su beneficio personal. Obviamente, entonces eso debe marcar un contraste entre lo que es los representantes de Cristo, lo que son las acciones de los representantes de Cristo ahora y lo que es el ejemplo que nos da el Señor. Por eso caigo otra vez. Es necesario reencontrarnos de nuevo con Cristo. Es necesario estudiar la cristología y ver que las posiciones de liderazgo que Dios nos da no es para beneficio nuestro, es para su gloria y su honra, única y exclusivamente. Y el Señor no está dispuesto a negociar eso ni a cederlo, porque Él dice que Él no comparte eso con nadie. Nunca usó el poder para su beneficio personal. Cuando yo veo los llamados siervos de Dios hoy en día, veo cómo usan su influencia para su beneficio personal.
Veo cómo usan los dones y los recursos del reino para ellos ser elevados. Ya no nos conformamos con ser los siervos de Dios, los Mesías, los siervos de Dios sufrientes, que debemos aprender de Cristo, que nos dice en su palabra, aprender de mí que soy manso y humilde. Ahora nos hemos inventado títulos, nos hemos inventado una serie de recursos. Y lo que hace todo eso es caer en la tentación de Satanás. Todos aquellos que han seguido ese camino están convirtiendo la piedra en pan y no están saliendo airosos de la tentación. A diario Satanás nos dice, convierte la piedra en pan, y cada vez que nos dice eso, es aprovechate. Tú eres el pastor, tú eres el líder. Tú no estás para servir a la gente como servía yo, sino para que la gente te sirvan a ti, contrario a lo que yo hice. Y vemos iglesias y ministerios explotados y reventados por una serie de individuos que a diario convierten la piedra en pan. Jesús no convirtió la piedra en pan porque nunca usó el poder, pudiéndolo hacer, para su beneficio personal. Y viene la segunda tentación, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán. Volvemos y preguntamos, ¿por qué no se tiró Cristo del pináculo? El pináculo era la parte plana más alta del templo. Y allí Jesús se va en su mente y Satanás hablándole, mira, tírate. Y yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué Jesucristo? Me preguntaba dos cosas. ¿Por qué Jesucristo no se tiró? Hubiese sido extraordinario que se tirara. ¿Y por qué Jesucristo no acabó con Satanás ahí mismo? Ya, pum, vete, te mato en el nombre del Señor, lo que sea. ¿Por qué esperar ya el último tiempo? Esas son algunas de las preguntas que yo tengo para el Señor cuando estemos allá en el cielo. Pero ¿por qué no se tiró? Otra vez escuchamos a alguien que dice, bueno, no se tiró porque él no tenía por qué someterse a Satanás. Pero, ¿y si se hubiese tirado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiese dejado de ser Cristo? Si se hubiese tirado, ¿qué hubiera pasado con su ministerio? Independientemente de que Satanás le estaba dando la sugerencia de que lo hiciera, pienso que el tirarse del pináculo hubiese sido una manera extraordinaria de comenzar su ministerio. Y vamos a recrear el momento. Son las 6 de la tarde. La gente está acudiendo a la oración. Ha cesado el tiempo de los sacrificios. De repente Jesús se pone en el borde del pináculo. Las personas están viendo la figura que no se ve claramente porque ya la tarde está cayendo, pero sí se ve la silueta de alguien allá arriba en el templo. El viento sacude la ropa. Las personas comienzan a ver y basta con que 2 o 3 estén mirando hacia arriba cuando ya toda la multitud se ha agolpado. En vez de entrar en el templo, están allí en el atrio mirando a la figura que no se sabe quién es, no se sabe si es un hombre o una mujer. La figura se comienza a mover de un lado para otro. La gente comienza a gritar. Vienen los enviados del orden público a calmar a la multitud que ya comienza a exacerbarse. Y él, de manera bien pausada, mira, a veces amaga que se va a tirar, pero no se tira. Ya la multitud no cabe en aquel lugar, en el atrio, están fuera del templo, están en las inmediaciones, en las azoteas de aquel lugar. Todo el mundo está en éxtasis. ¿Qué va a suceder? Cuando ya el Señor ve que ya todo Jerusalén está agolpado allí y hay un total aproximadamente de 500,000 personas en todas esas inmediaciones, Él decide que se va a tirar. Las mujeres gritan, le tapan los ojos a sus hijos. Señor se lanza al vacío. Todo el mundo grita, otros dan vítores, otros exclaman, otros se desesperan, y cuando Jesús va cayendo aparece en el cielo una multitud extraordinaria de ángeles y vienen y sostienen a Cristo y se va abriendo paso entre la multitud, y cuando cae en el suelo dice: yo soy el Mesías.
hubiese sido extraordinario. ¿Le hubiesen creído las personas que él era el Mesías? Seguro, porque estaba haciendo algo extraordinario, sobrenatural. Pero iba a haber un problema. ¿Cómo iba a reclutar Jesús a los que no fueron testigos de eso? Iba a tener que subirse otra vez en el pináculo y tirarse de nuevo. Los que lo vieron iban a decir, ah, no, ya eso yo lo vi. Entonces Jesús iba a pasar su ministerio subiéndose y tirándose. Esa no es la clase de seguidores que Jesucristo quiere. ¿Por qué Jesús no obedeció a Satanás? Porque Jesús siempre evitó el sensacionalismo. Nosotros seguimos a Cristo por fe, no por lo que Él vaya a hacer. Y eso es una ley trascendente dentro de aquellos que son discípulos de Cristo. Yo no sirvo a Cristo por lo que Él me pueda dar, por lo que yo le pida y Él me dé. Yo no le sigo a Cristo por los beneficios que Él me dé. Yo sirvo a Cristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Es por eso que en el mismo libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice, os ruego por la misericordia de Dios. Pablo apela a la gente diciendo de que tenemos que ser entregados al Señor, no por miedo al Señor, no por lo que Él vaya a hacer, sino por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario mediante su obra redentora. Jesús evitó el sensacionalismo. Por esto cada vez que sanaba a alguien o hacía algo sobrenatural le decía, no se lo digan a nadie. Otra vez, estamos obligados a hacer un contraste entre ese ministerio de Cristo y los ministerios de hoy, que son shows, que son performance, cargados de efectos especiales, de trucos, de manipulaciones, para lograr mover la voluntad del Señor, de las personas, para lograr mover a las personas y llevarlas a donde ellos quieren, no donde el Espíritu Santo le plazca, según el puro afecto de su voluntad. Jesús evitó el sensacionalismo. Y en tercer lugar, Jesús siguió siendo tentado por Satanás. Y dice la palabra de Dios que lo llevó a un monte muy alto, versículo 8 del capítulo 4 de Mateo. Y lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ese es el gran dilema de Satanás, la adoración de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 14, vemos a ese Satanás también buscando la adoración. Y dice Isaías capítulo 14, versos 12 al 14, lo que yo llamo los caprichos de Lucifer, lo siguiente: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En otras palabras, seré igual a Dios. Los caprichos de Lucifer son: yo subiré, yo me levantaré, yo seré y yo me sentaré. Una vez más, se encuentra con Jesucristo y cree que por estar ese Dios encarnado puede haber algún rasgo de debilidad en él. Y no era la primera vez que el Señor iba a ser tentado
con darle todos los reinos de este mundo. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, dice la Biblia, según el relato del evangelista Juan, que querían hacerlo rey. Los discípulos creían que Jesús podía ser rey de este mundo. La madre de los hijos de Zebedeo, la madre de Jacobo y de Juan, se le acercó en un momento y le dijo: Señor, estos muchachos lo han dejado todo por estar contigo. Y hablando en un buen español, ella pudo haberle dicho: estos muchachos son locos contigo, Jesús. Mira que Zebedeo no deja salir a estos muchachos con nadie, pero por ser a ti, mira, te lo ha dejado a ti todo. Estos muchachos cuando están en la casa es hablando de ti, Jesús. Permite que uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda. Buscando el reino de este mundo. Porque todo el mundo se afana por eso. Por el reconocimiento de los pobres, de los hombres. Por el reconocimiento de los grandes de este mundo. Buscando la grandeza de este mundo. No sabiendo que la verdadera grandeza está en hacer lo que Dios nos mandó, aunque nadie nos reconozca esto. Todo esto te daré. Todo es tuyo. Pero lo único que yo te pido, lo único que yo quiero es que tú me adores. Así como cuando yo estaba allá en el cielo, quise la adoración que tú nunca me diste. Dámela ahora. Y todo esto es tuyo. Obviamente es mentira. Satanás es padre de mentira. Porque si Jesús lo adoraba, Él no le iba a dar todos los reinos de este mundo. Además, los reinos de este mundo no son de Satanás, son de Dios. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Todo es de Dios. Todo lo que hay en el cielo y debajo de la tierra es mío, dice Jehová. Pero Satanás estaba dispuesto a hacer ese jueguito. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no le adoró? No solamente porque solamente a Dios tenía que adorar, y Él le da la razón en la cita bíblica: al Señor tu Dios adorará. Pero me pregunto, ¿cuántos creyentes han dejado de adorar a Dios para adorar las ofertas y para irse en pos de las golosinas de este mundo? Cada vez que yo me denaturalizo en mi ministerio a lo que Dios me ha llamado, cada vez que yo dejo de hacer, recuerden que lo primero que vimos es que adoración no es cantar, es postrarse, es tener una actitud de subordinación a uno que es más grande que nosotros. Adorador significa que nosotros vemos a Dios como el dueño, como el propietario, como el amo, y nosotros somos sus siervos, su propiedad, sus esclavos. Él es el Kyrios, el Señor, y nosotros nos sometemos a Él. Eso es un adorador. Si el Señor Jesucristo adoraba a Satanás, lo estaba viendo como el Señor de su vida. Se iba a postrar. Y dice la Biblia que delante de quien tenemos que postrarnos, única y exclusivamente, es delante de Dios. Pero hay algo más. Satanás le ofreció los reinos y la gloria de este mundo. Y ya Jesús había dicho más adelantemente que su reino no era de este mundo. Los discípulos no entendieron eso y le hacen una pregunta muy capciosa en el libro de los Hechos, capítulo 8. Ya ellos han visto que Jesús como que está recogiendo y se va. Y ya ven como que Jesús ya tiene un pie en la tierra y otro en el cielo. Y le dicen: espérate, Señor, no te vayas. Y le dice en el versículo 6 del capítulo 1 de los Hechos: Señor, restaurará el reino a Israel. Oh, pero Señor, está bien, tú eres el Mesías, pero no hay nada para nosotros aquí en la tierra. Vamos a estar hablando de eso en la última parte de esta clase de Cristología. Pero lo cierto es que todo el mundo está muy pendiente al reino y al reconocimiento del mundo. De hecho, muchas personas que no conocen al Señor han comenzado a piropear a muchos siervos de Dios y a muchas iglesias del Señor. Y cuando el mundo nos piropea, tengamos cuidado, porque nuestro reino no es de este mundo. Cuando el mundo reconoce a la iglesia y lo piropea, y cuando el mundo comienza a cortejar y a coquetear a la iglesia, tengamos cuidado, no andamos bien. La palabra del Señor nos dice, el mismo Señor Jesucristo hablando:
Por eso el mundo los odia, porque no soy del mundo. El mundo no está para amarnos a nosotros, sino para repudiarnos. Por eso siempre se ha perseguido a la iglesia. Cada vez que el mundo piropea a la iglesia es porque la iglesia no anda bien. Por eso yo no puedo tener nostalgia por las cosas de este mundo. Por el reconocimiento de los hombres. Por los premios que da el mundo. El mundo da muchos premios y muchos reconocimientos. Y en el campo artístico hasta eso se está viendo que reconocen a los cristianos adoradores. ¿Y quién es el mundo para reconocer quién adora o quién no adora al Señor? Y lo estamos viendo como un triunfo. Mira hasta dónde hemos llegado. Y cada vez vamos poniendo nuestras tiendas más cerca de Sodoma sin darnos cuenta. Jesús no aceptó la propuesta de Satanás, no solamente porque a Dios es el único que se debe adorar, sino también porque a Él no le interesa la gloria de este mundo. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, en un pasaje que a mí me estremece, hablando de la revelación que viene por el Espíritu de Dios. Desde el versículo 6 hasta el versículo 8 dice lo siguiente: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Este siglo y los príncipes de este siglo perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y aquí viene este versículo 8 extraordinario que dice: lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. No la conocieron. Por lo tanto, si ellos no pueden conocer la gloria del Señor, ¿por qué entonces quiero buscar yo el reconocimiento de ellos? Jesús, entonces, rehusó a la tentación y la rechazó y no cayó en ella, y a las ofertas, en primer lugar, porque Jesús nunca usó el poder para su beneficio personal. En segundo lugar, Jesús rehusó a la tentación porque las ofertas que le estaba brindando el enemigo, tratando de seducirlo y tratando de doblegar su voluntad para que hiciera lo que él quisiera, no estaban en la agenda de nuestro Señor Jesucristo. Siempre mantuvo una constante conciencia de lo que era su naturaleza mesiánica. Por lo tanto, Jesús se iba a mantener enfocado en eso, en que era lo que Dios había puesto en su corazón. Evitó siempre el sensacionalismo. Y en tercer lugar, Jesús rechazó la tentación porque solamente se adora a Dios y porque lo único que le interesa a Jesús es la gloria de Dios, no la gloria de los hombres. Oí una historia extraordinaria que me acompaña siempre y me previene de Amé Richard. Cuando lo oí contando esto, me impactó de tal manera y se lo cuento a ustedes. Una pareja de misioneros que habían pasado toda su vida trabajando en la obra, pasando todas las calamidades y sufriendo todas las limitaciones, quien se va de un país como los Estados Unidos para irse al África, exponiéndose a todas las situaciones que se presentan. Todo aquel que sale al campo misionero padece mucho, por eso admiro mucho a los misioneros. Y más cuando tú te vas de un país donde hay comodidad a otro, donde no hay tantas comodidades, mayor. Y esta pareja de misioneros duró toda su vida trabajando en la obra misionera. Llegó el día de su retiro, enviaron correspondencias a muchísimas personas e iglesias diciéndoles que ellos regresaban tal día, en tal embarcación,
en tal fecha. Y estaban contentos y estaban a las expectativas. ¿A cuántas personas iban a ver allí? No lo esperaban ver a todos, pero esperaban ver una nutrida representación, ya que ellos dieron parte de su vida a la obra misionera. Junto con ellos, en el barco, iba un presidente de los Estados Unidos. Creo que era Theodore Roosevelt, que le gustaba mucho la cacería. Y duró como 21 días en un safari de cacería para allá. Para el África venían en la misma embarcación, en el mismo barco, en la misma nave. Y cuando ya la embarcación está llegando al puerto, ellos se están mirando en cubierta, que hay mucha gente. Y alcanzan a ver que tienen letrero y él se entusiasma viendo a la gente que están allí. Cuando el barco ya llega al puerto y tiran el ancla, hacen los amarres y comienza a ver un rostro conocido, no encuentra a nadie conocido. No encuentra a nadie que pueda identificar. Toda aquella multitud que estaba allí no fue a recibirlo a ellos. Fue a recibir al presidente, que duró 21 días de vacaciones. Y ellos, que habían durado más de 40 años en la obra misionera, enfermándose, enfrentándose a peligro y en la tarea más noble de todas las tareas, no había nadie. Y esta es la más noble de todas las tareas, la de trabajar en el reino de Dios. A Spurgeon una vez le pidieron que dejara el ministerio para dedicarse a trabajar en la corte de las reinas. Y él dijo: nunca me rebajaría a dejar el púlpito para participar en la corte de las reinas. Y allí estaba aquella pareja de misioneros atribulados. Pero de los dos, él se afectó más que ella. Y comenzó a hacer resabio. ¿Cómo puede ser posible? Tantas cartas que enviamos, tanta correspondencia diciendo que veníamos hoy. No puede haber equivocación. Y toda esta multitud está para recibir al presidente que se fue por 21 días y de vacaciones. Entonces la esposa le dijo: aguántate ahí. Tú no estás preparado para salir de esta embarcación. Vamos para el camarote a orar. Vamos para allá a orar. Y él, resabiando y a regañadientes, fue a la habitación. Y allí se pusieron de rodillas a llorar, porque indigna. Todos nosotros en algún momento quisiéramos que alguien nos coqueteara y nos dijera: oye, qué bien lo hiciste. Somos así. Estamos más pendientes de la aprobación de la gente y de la gloria de este mundo que de la gloria de Dios. Y si lo hacemos para el mundo, ya no tenemos recompensa. Y allí aquel hombre llorando y aquella señora consolando a su abatido esposo y orando, y duraron un rato en estas condiciones, hasta que él se calmó, se secó las lágrimas y le dijo: ya estoy preparado. ¿Estás seguro? Sí. Allí está la multitud todavía con letreros que dice: bienvenido a casa. ¿Estás seguro? Sí, porque toda la multitud le decía al presidente: bienvenido a casa. Pero a ellos, y era lo que le dolía a él, 40 años en el ministerio y nadie le dijo nada. ¿Estás seguro? Sí, ya estoy seguro. Se secó sus lágrimas, se incorporó. Estoy bien, mi amor, le dice él a ella. He hablado con el Señor y el Señor ha hablado a mi corazón. Y ella, como conocía a su esposo, le pregunta: ¿y qué te dijo el Señor? Que estás tan calmado. Y él le dijo: lo que pasa fue que el Señor me dijo que ahí no hay nadie, porque yo todavía no he llegado a casa. No hemos llegado a casa. Los reconocimientos los tendremos cuando estemos allá en el cielo. Ahí sí vamos a ver pancartas, vamos a ver los galardones que nos serán dados, pero sobre todo oiremos la dulce voz del Señor que nos dirá: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y eso es lo único que tenemos que amar. Pero cuando yo vuelvo y comparo la reacción de Cristo con los cristianos de hoy en día, cuánto nos gustan los títulos,
¿Cuántos nos gustan los reconocimientos? ¿Cuánto nos gusta que nos sienten al frente donde todo el mundo puede ver? He visto eventos de cristianos que allí está el pueblo adorando a Dios, pero allí están los tremendos, los grandes, los idóneos, los más capacitados, allí encumbrados, recibiendo la pleitesía y el reconocimiento de los hombres. No hemos llegado a casa, mis hermanos. Jesús, en el manejo que Él tuvo de la tentación, nos da 3 grandes lecciones. Los privilegios que gozamos no son para nuestro uso personal. Los dones y los talentos y el crecimiento o el manejo de grandes recursos que podamos tener en nuestros ministerios no es para nuestro uso personal. Lo segundo, evitemos el sensacionalismo que daña, leuda. Entonces ya la gente no sigue por lo que es Cristo, sino por lo que Él puede hacer. Y no es por eso. Nosotros seguimos a Cristo en gratitud por lo que Él ya hizo. Y si no hiciera más nada, ya con lo que hizo es suficiente la salvación de nuestras almas. Y seguimos a Cristo porque Él es el único Dios a quien debemos adorar y porque el reconocimiento de Él es lo único que nos interesa, no el reconocimiento de los hombres. Que esta sección podamos atesorarla en nuestro corazón y podamos reconocer que si nuestro ministerio no lo manejamos con estas dinámicas, la cristología será simple información y no afectando el carácter, que es lo que Dios quiere. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos en la próxima clase.